Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra edición del Abogado Responde. Es la edición número 101. Tuvimos la pasada semana la edición número 100 y, por cierto, ya les adelantamos que tendremos la próxima semana el aniversario, el segundo aniversario del Abogado Responde. Cumplimos 2 años. Haremos un programa especial, pues con varios invitados, una cosa un poco distinta, ¿no?, a lo que solemos hacer habitualmente. Y ya esperamos estar en condiciones de darles un poquito lo que será a partir de noviembre, pues la nueva parrilla del Abogado Responde, es decir, un poco cómo estructuraremos secciones especiales y demás. Pero bueno, eso se lo contaremos la próxima semana, lo estamos aún pergeñando. Bien, estamos ya pues en plena campaña electoral. De hecho, hoy mismo empieza la campaña electoral, empezó a las 12 de la noche del jueves. Y por supuesto, en el Abogado Responde no vamos a hacer ningún tipo de campaña electoral porque no es un programa político, pero sí vamos a analizar las elecciones, todo lo que es el proceso electoral desde el punto de vista jurídico. Lo hemos hecho también en otras ocasiones. De hecho, la invitada que nos va a acompañar esta noche y que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a Abogado Responde, pues ya analizó otras elecciones, porque siempre que hay una contienda electoral, pues tratamos de analizar desde el punto de vista siempre jurídico, para que un poco entiendan cómo es el proceso, porque la verdad, al final la gente se queda pues con los carteles electorales y piensa que vota una cosa cuando en realidad no es así. Bueno, vamos un poquito a tratar de aclararlo con nuestra invitada de hoy, que yo creo que es conocida de todos ustedes, y ya no solo porque sigan el Abogado Responde, sino porque es muy conocida la comarca de Ferrolterra. Se trata de Ángeles Díaz. Muy buenas noches, Ángeles. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias por venir aquí al Abogado Responde una vez más. A vosotros por invitarme, sabéis que estoy muy a gusto aquí. Muchas gracias. Y bueno, Ángeles, aparte de abogada, pues ha sido hasta ahora mismo diputada del Parlamento gallego. De hecho, es suplente de la Diputación Permanente, con lo cual aún tiene la prórroga, ¿no?, de funciones, incluso hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Y bueno, hablaba al inicio del programa, ahora mismo, que la gente está un poco confundida, ¿no?, pero siempre, ¿no?, sean elecciones municipales, estatales, autonómicos, la gente ve un cartel y cree que vota al del cartel, cuando no es así, ¿no? No, le estamos votando a toda una candidatura, cuando evidentemente la persona que está en el cartel es la que encabeza esa candidatura, pero nosotros estamos votando a todas las personas que van en esa candidatura, que es lo que se presenta en la Junta Electoral. Aquí lo que se tiene en cuenta es la provincia. Y tenemos un número de diputados en estas elecciones autonómicas, un número de diputados que somos 75 diputados para toda Galicia, ¿no? Bueno, pues son 10 por provincia, y después los 35 restantes se reparten en función de la población de cada una de las provincias, con lo cual a Coruña le corresponden 24, a Lugo 15, a Ourense 14 y a Pontevedra 22. Todas las papeletas tienen que tener ese número de diputados por cada una de las provincias, más un máximo de 5 suplentes. Y nosotros, cuando estamos votando, pues estamos votando a esa papeleta en total. Aunque es muy probable que la gente no es que ya no conozca a muchos miembros de la candidatura, es muy probable que mucha gente ni la lea, ¿no?, la candidatura, lo cual no deja de ser una cierta responsabilidad, porque a lo mejor estamos votando a personas en una candidatura que o bien desconocemos, que seguro ocurre en la inmensa mayoría de los casos, sino que incluso a lo mejor los conocemos pero no nos caen muy simpáticos, ¿no?, lo cual a lo mejor pues podría decantar, ¿no?, el que votemos en un sentido o en otro. Claro, lo que pasa es que por nuestro sistema electoral, al no ser un sistema de listas abiertas, uno vota la candidatura y entonces en realidad lo que está votando es un programa, un partido, unas ideas, más que a la persona. Esa es la diferencia entre las listas cerradas o las listas abiertas. Sí, que muchas veces se han reclamado por parte de medios de comunicación, por parte de habitantes, de vecinos, que el hecho de que llegasen las listas abiertas, que así a priori, luego, hay teorías para todos los gustos, pero parece más justos, ¿no?, que se elija directamente a personas concretas. Yo creo que fulanito me va a conseguir que mi zona esté mejor. Bueno, ese es el sistema inglés, es el sistema anglosajón, ¿no?, en donde el representante, al ser listas abiertas, es representante de una zona concreta, se elige en una zona concreta y entonces pues es responsable ante esos electores concretos.
a lo mejor en lugar de defender cuestiones más generales, pues tienen la función de defender las cuestiones concretas y determinadas de su circunscripción electoral, ¿no? Son dos sistemas distintos, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, porque un poco... Aquí tenemos un poquito también un sistema casi mixto, ¿no? Porque cuando votamos al Senado, sí votamos a personas concretas. Lo que pasa es que en el Senado el problema que tiene, corrígeme si me equivoco, Ángeles, es que la gente llega a percibir el Senado como una cámara que no resuelve demasiado los problemas del día a día, ¿no? Con lo cual mucha gente tiene un poco a tener cierto desapego, ¿no?, a esa elección del Senado. Con indiferencia de la discusión que puede surgir sobre el Senado como cámara territorial, si habría que modificar sus funciones, si habría que disminuirlo, eliminarlo, ampliarlo, una cuestión que ahora está en debate, ¿no? Pero propiamente lo de las elecciones, sí, ahí son listas abiertas. De hecho, pues tú eliges a la persona, puedes elegir de distintos partidos, pues Bueno, es más, es divertidísimo, porque es como una gran sábana, ¿no?, de color salmón, donde uno coge el pastel lo que quiere. De hecho hay gente, hay gente que sí hace una selección de distintos partidos. No es muy común, es verdad, sí, pero sí hay gente que dice, pues mira, este creo que lo hace bien, este también, y pueden ser obviamente distintos partidos, lo cual uno aprovecha en muchas ocasiones para votar a gente que no es de su partido, pero que le resulta simpática, y viceversa, ¿no? Yo supongo que también a veces deja de votar a gente de su partido que no resulta simpática. Sí, claro. Hombre, tú cuando ves las papeletas, pues hay votaciones curiosas, ¿no?, de personas que no tienen nada que ver, que defienden cuestiones contrapuestas, pero bueno, ahí está la grandeza del poder de decisión del pueblo. Sí, efectivamente. Bueno, el proceso electoral está en marcha, ya ha empezado la campaña electoral, ha empezado a las 12 de la noche del jueves, ya está toda la maquinaria, los distintos partidos en marcha, ya están los distintos partidos intentando captar las propuestas, pero claro, estamos en un periodo de campaña, pero antes ha habido una serie de cosas, ¿no, Ángeles?, en el proceso electoral. A ver, el proceso electoral comienza con un decreto. Es el presidente el que dicta el decreto. Ese decreto se publica al día siguiente en el Diario Oficial de Galicia, y las elecciones tienen que ser entre el día 54 y 60 de ese decreto, ¿no? O sea que ya hace casi 2 meses, ¿no?, que ha salido ese decreto. Teniendo en cuenta que el decreto lo dictó el presidente el día 27 de agosto, se publicó el día 29 y vamos a votar el día 21 de octubre, justamente es en el día 54 después de ese decreto. Lo cual le agradecemos, ¿no?, al presidente que no nos haya querido alargar la tortura del proceso electoral y haya ido al mínimo exigido por la ley, el 50º. Claro, es curioso porque en muchos casos los presidentes de gobierno autonómicos y ya no digamos los estatales agotan los 2 meses. Yo he visto decretos de convocatoria a nivel estatal, pues de distintos partidos, en los cuales prácticamente los 2 meses, porque bueno, a nivel estatal es entre 30 y 60, y los 2 meses es que los clavaban, eran 59 y 60, una cosa. Pero bueno, en este caso pues nos ha querido, tal vez por la austeridad, nos ha querido librar un poco de tanto, porque al final, bueno, al margen, obviamente, de los días, plazos y tal, hay una cosa que la gente no ve, y es que, claro, la cuantía de lo que se gasta en este proceso es grande, ¿no? No es solo la cuantía de lo que se gasta, sino que se crea una cierta parálisis, ¿no? Desde el momento en que se convocan las elecciones, pues ya tenemos un gobierno en funciones, ya se disuelve el Parlamento, queda la Diputación Permanente para temas urgentes, y entonces, bueno, pues es un momento de parálisis. El gobierno debería de hacer simplemente cuestiones de trámite de orden público, las cuestiones ordinarias, no debería de meterse a contrataciones, a nuevas gestiones. Eso debería de evitarlo, tiene que evitarlo, salvo urgente necesidad y justificada, ¿no?
El Parlamento, que es el órgano legislativo y donde se toman decisiones importantes, pues también está disuelto. Entonces, bueno, pues cuanto más se alargue la contienda electoral, pues es tiempo que estamos perdiendo y que en estos momentos pues es casi como el oro, ¿no? Sí, porque bueno, en fin, venimos de recientemente, en concreto el martes, se ha celebrado la conferencia de presidentes autonómicos en el Senado. Está ahí un poco la situación económica como está, parece que no hay tiempo que perder, ¿no? En fin, en ninguna de las administraciones y por supuesto tampoco en la autonómica. Además yo supongo que en los municipios, en las diputaciones, claro, están todos un poco pendientes de lo que ocurre en la Xunta, claro, porque hay muchos convenios, muchas resoluciones de ayudas que dependen en buena medida de la Xunta, con lo cual, claro, la interinidad cuanto más grande sea, bueno, y en fin, luego una vez que se hacen las elecciones, a ver, claro, porque todo depende un poco del resultado para que, digamos, la puesta en marcha de la Xunta sea más ágil o menos ágil. Yo siempre recuerdo, hace unos años, era yo pequeño, o sea que, bueno, en fin, ya hace unos cuantos años, de lo que ocurría en Italia hace, pues, en fin, unos 20 años. Yo recuerdo que aquello era terrorífico, lo que se tardaba en formar un gobierno en Italia, en aquella época, antes de la llegada de Berlusconi, en las que había una amalgama de partidos en los cuales intentaban ponerse de acuerdo y no lo conseguían, y entonces vuelto otra vez a elecciones y rompían los pactos. Aquello era un calvario. De todas formas, yo creo que, o al menos espero que cualquiera de los candidatos que sea el que gane estas elecciones, que lleve los plazos al mínimo. Es decir, desde el día 21, tenemos que esperar por el voto exterior. Tenemos que esperar también si hay algún tipo de impugnación en las votaciones que tenemos. El recuento general y definitivo es al octavo día después de las elecciones. Tiene que hacerse entre el octavo y el undécimo día. Ahí ya tenemos el recuento. Después hay el plazo de un mes para constituir el Parlamento. En ese momento, cuando hay el recuento definitivo, ya se mandan los diputados que han sido elegidos. Pero hay 30 días para constituir el Parlamento. No tienes por qué agotar esos 30 días. No tienes por qué agotar esos 30 días. Y una vez constituido el Parlamento, también hay un plazo de un mes, que tampoco hay que agotarlo, ni suele hacerse, para que los grupos políticos propongan al presidente del Parlamento un candidato para presidente de la Xunta. Y se constituye el Pleno del Parlamento, expone su programa de gobierno para 4 años y es elegido por mayoría absoluta. Si de no ser así, habría una segunda votación dentro de las 48 horas siguientes, en donde saldría elegido por mayoría simple. Vemos que los plazos son muy flexibles, ¿no? Son de 30 días, pero que no tienes por qué agotarlos, y entonces, bueno, pues yo espero que se reduzcan al mínimo para tener cuanto antes el nuevo gobierno y que se ponga a trabajar. Con lo cual, fíjense, vamos a hacer una pequeña pausa en todo este relato, que lo está haciendo muy bien Ángeles, pero fíjense ustedes el pensamiento que seguramente tendrán muchos de ustedes de que cuando votan al presidente de la Xunta, y eso en modo alguno es así. Uno vota una lista electoral, como ha explicado muy bien Ángeles, la lista obviamente que más se acerca a sus opciones, y una vez que vota esa lista, de esas listas que se van eligiendo salen los diputados. Y claro, son los diputados los que eligen al presidente de la Xunta, con lo cual queramos, aunque parezca otra cosa, pero queramos bastante lejos de elegir nosotros directamente al presidente de la Xunta. No. Bien es verdad, también conviene aclararlo, que de la elección que hagan de la papeleta va a depender directamente quién sea el presidente de la Xunta. Obviamente, cuantos más papeletas haya de ese partido que creen que tiene el mejor candidato, pues más posibilidades tendrá, obviamente, de que los diputados salgan. Pero es verdad que ha ocurrido de todo en la historia de Galicia, pues, en fin, los que tenemos un poquito de memoria, o no somos así demasiado,
demasiado jóvenes, digamos, recordamos perfectamente pues el caso de una moción de censura, ¿no?, que se produjo pues a Fernández Albor, que por cierto aún está y además muy bien de salud, con sus 91 años creo que tiene, sí. Y cómo le hicieron a Gerardo Fernández Albor cuando era presidente de la Junta, le hicieron una moción de censura, es decir, su partido había ganado las elecciones, tenía mayoría absoluta, pero había sido mitad creo de la legislatura. Sí, fue el tripartito que habíamos tenido de gobierno en Galicia, sí. Que eso es la prueba, efectivamente, de que no elegimos al presidente, pues si lo hubiésemos elegido, ese presidente se quedaría los 4 años, pero claro, eran los diputados. No, nosotros elegimos a la Cámara Gallega, nosotros elegimos el Parlamento y de hecho el presidente también es diputado. El presidente de la Junta también es diputado. Se gana también su puesto. Sí, y continúa siéndolo a lo largo de la legislatura. Otra cosa es el gobierno. Pueden ser el resto de conselleiros, pueden ser diputados también, o, como ha ocurrido en esta última legislatura, que el presidente decidiera que sus conselleiros no formaban parte de la Cámara para que tuviesen más tiempo para dedicar a sus labores de gobierno. Pero el presidente sí forma parte de la Cámara y por lo tanto es diputado. Y nosotros lo que elegimos son diputados y después es la Cámara, el Parlamento, el que elige el presidente. Y el presidente, a su vez, es el que decide el número de consellerías que va a haber, los conselleiros, y bueno, después a partir de ahí pues ya se van nombrando los directores generales, secretarios generales. Bueno. Supongo que la elección del primer nivel, o sea, bueno, la elección de la Junta tal cual, es decir, consejeros, si hubiese vicepresidentes, que en este caso no había en el último gobierno, el criterio, supongo, hablo obviamente desde la distancia, es un criterio más político y supongo que ya el segundo nivel de directores generales tiene un perfil más técnico, ¿no? Supongo que ya es gente que se elegirá especialmente por sus conocimientos. Sí, los directores